Todo ministro desea ver resultados en su trabajo, en su ministerio. Sin embargo, una de las quejas que muchos pastores tienen es la dificultad de los miembros de la iglesia para entender los planes divinos. La experiencia ha demostrado que las iglesias donde se han organizado grupos pequeños han crecido espiritualmente y evangelísticamente. Deberíamos entonces prestar atención a este trabajo. El tema que yo traigo con ustedes ahora, contigo, es el pastor y los grupos pequeños. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Bienvenido nuevamente a mi canal, donde podemos estudiar juntos la palabra de Dios, pero en este caso yo traigo contigo una serie que nos va a ayudar mucho para nuestra iglesia de manera personal y de manera colectiva también. Y es que lo haremos acerca de un tema que se ha estado perdiendo un poco, y es acerca de los grupos pequeños. Durante estas series de temas que voy a estar subiendo uno cada semana, ¿sabes? Voy a hablar acerca de la iglesia y los grupos pequeños, los líderes y los grupos pequeños, cuáles son algunas lecciones para las parejas discipuladoras, factores de crecimiento, origen y desarrollo del discipulado cristiano y cómo podemos testificar. Bien, así que vamos a tratar este tema que se titula El pastor y los grupos pequeños. Bueno, ¿qué clase de pastores promete Dios a su pueblo? Mira lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, ¿a qué se está refiriendo aquí entonces? En realidad, Dios es el que da la inteligencia, es el que da la ciencia. Entonces, cuando a fin de pastorear con ciencia y con inteligencia, el ministro necesita en primer lugar saber cuál es su trabajo y cómo llevarlo a cabo. Y hablando de este asunto, Moisés conocía la naturaleza de su misión, pero ignoraba la manera correcta de cumplirla. Entonces Dios usó a su suegro Jetro para orientarlo. Muy probablemente muchos de nosotros los ministros, pastores, conocemos la responsabilidad y la naturaleza de nuestra misión, pero en algunos casos es difícil poder llevarlo a cabo. Bueno, quizás de las dos partes, ¿no? Tal vez de este lado del ministerio, tal vez en algún momento alguno de nosotros se ha frustrado en el sentido de cómo le voy a hacer para poder organizar los grupos pequeños. Y del otro lado, la participación de la iglesia, cómo poder involucrarse en la misión. Lo segundo es, ¿qué fue lo que le dijo entonces Jetro a Moisés? Éxodo capítulo 18, versículo 17, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Qué maravillosa estrategia para poder trabajar en los grandes grupos, para poder traerlos a grupos pequeños. Qué maravilloso es trabajar de una manera coordinada, porque Jetro aconsejó a Moisés que organizara al pueblo en grupos con dos motivos. Primero, era que el líder debería dedicarse a lo que es prioritario, y en segundo, no debería agotarse con detalles que otros líderes podrían resolver. Pero ¿qué actitud tomó Moisés delante del consejo de su suegro? Mira lo que sigue diciendo Éxodo capítulo 18, versículos 24 al 26, y dice la palabra de Dios: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió pues varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes
sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Qué maravilloso es trabajar de esta forma, coordinadamente. Así que, ministros sabios es lo que Dios está buscando también, para que puedan pastorear con ciencia e inteligencia y que estén siempre dispuestos a obedecer la voz de Dios. Bueno, ¿qué debe hacer entonces el pastor con el fin de aligerar su carga y dar más eficiencia a su ministerio? Juez de los Testimonios, página 68, tomo 3, dice: la idea de que el ministro debe llevar toda la carga y hacer todo el trabajo es un gran error. A fin de que la carga sea distribuida, debe educar a la iglesia. La sierva del Señor insiste mucho en educar a la iglesia, educar a la iglesia, educar a la iglesia. ¿Pero qué es educar a la iglesia? Pues también es enseñar. Y esto lo repite una y otra vez a lo largo de sus escritos, pero también cuando se refiere al trabajo del pastor. Es decir, que la educación es un trabajo que demanda tiempo e insistencia, pero muy probablemente nosotros quisiéramos ver resultados inmediatos, pero en el asunto de enseñar y educar a la iglesia, a veces puede pasar un buen tiempo para poder ver los resultados. ¿Cuál es la mejor ayuda que el pastor puede darle a la iglesia? Y ahí mismo, en el mismo libro, Joya de los Testimonios, página 323, dice: la mejor ayuda que los predicadores pueden dar a los miembros de nuestras iglesias no consiste en sermonearlos, sino en trazarles planes de trabajo. Dad a cada uno un trabajo que ayude al prójimo. Es interesante cómo un ministro puede ser un desarrollador de talentos, con visión, con ciencia, con inteligencia, y puede descubrir en los miembros también los dones y talentos que Dios les ha dado, ayudarles, equiparles, enseñarles, educarlos en la tarea misionera para que ellos también puedan trabajar. Entonces el desafío que todo pastor tiene es hacer que cada creyente realice su trabajo. Los planes que el ministro establezca para llevar a la iglesia una experiencia misionera fracasará si cada uno de los miembros no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Así que tú, como miembro de iglesia, tu participación es decir: yo iré, Señor, sí, yo aquí estoy, con la ayuda de Dios cumpliré la parte que a mí también me corresponde. Una iglesia unida es una iglesia fuerte, donde el enemigo no puede destruirla fácilmente. Así que, ¿cómo nosotros alcanzamos el ideal? ¿O cómo alcanzar el ideal de ver a cada creyente participando en la misión? Joya de los Testimonios continúa diciendo: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Definitivamente ha sido presentada por Dios. Él es el único que no puede errar. Dios siempre ha tenido un pequeño grupo a lo largo de la historia de este mundo. Cuando inició con Adán y Eva era su pequeño grupo, y así sucesivamente con Noé, con Jacob, con Isaac, con todos ellos. Siempre Dios tuvo un pequeño grupo. El libro de Deuteronomio dice, no porque seamos nosotros los más, sino porque éramos los más, pero más pequeños. O sea, no los más grandes, sino los más pequeños. Dios nos ha escogido, ¿sí? O sea, Israel no era una nación populosa, sino una pequeña nación. Apenas si se distinguía. Dios siempre ha tenido un grupo pequeño. Y Dios quiere formar grupos pequeños también en nuestra iglesia. Yo les decía una vez a los miembros de mi iglesia, aquí en Aguascalientes, al enemigo le gusta que la iglesia esté dividida. Y luego les dije: pero este año seguiremos divididos. Amén. Y pude escuchar 2, 3 amén. No sé si estaban durmiendo o a lo mejor sí me captaron la idea. Muy probablemente me captaron la idea, porque después dije: estaremos divididos, pero en grupos pequeños para alcanzar la misión, para seguir trabajando. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto entonces de la seguridad y del éxito en la vida de la iglesia? Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, es un texto muy conocido que dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué cosa? Exactamente, seréis prosperados. Entonces, Dios desea guiar a su iglesia a través de su palabra, y nosotros hacemos bien si obedecemos. Por lo tanto, en la Biblia, como el espíritu de profecía, encontramos la idea que Job afirma: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿A quién si quisiera resistirle, le iría bien? Así que es mejor obedecer a Dios, estar de su lado, estar de su grupo, estar de parte de Él, que darle la espalda. Y una de las formas es trabajar activamente en nuestra iglesia. Ahora, ¿qué dos tipos de reuniones tenía la iglesia primitiva? Y sabes, al respecto, yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones hay miembros de iglesia muy bien intencionados diciendo: Pastor, deberíamos regresar a la fe de la iglesia primitiva. Esta iglesia le hace falta la fe de la iglesia primitiva. Pues sí, eso es cierto. Yo también quiero regresar a la fe de la iglesia primitiva cuando inició. Pero la iglesia primitiva inició en grupos pequeños. Era una iglesia misionera, era una iglesia que predicaba, no una iglesia que iba a sentarse. No era una iglesia que iba a sentarse cada sábado a los cultos. Era una iglesia que predicaba la palabra de Dios, una iglesia misionera. Así mantenían viva la fe. Por lo tanto, la iglesia cristiana nació con 120 personas que oraban en el aposento alto. Claro, el grupo pequeño de Jesús era de 12 personas. Posteriormente, hablando de la iglesia primitiva, 120. El día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron al evangelio. Imagínate, 120 personas organizadas para 3,000 que ganaron. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos miembros de iglesia tiene tu iglesia para poder alcanzar a cuántos existen en tu comunidad, en tu ciudad? Así que en un solo día la iglesia multiplicó la cantidad de creyentes un poco más de 25 veces. ¿Te imaginas cómo hicieron los apóstoles para atender y discipular cada una de esas personas? La única alternativa que los apóstoles tuvieron fue distribuir a los nuevos conversos entre los 120 que oraban en el aposento alto. Ellos llegaron a ser los primeros líderes de grupos pequeños. Pero ¿dónde se reunían los creyentes del primer siglo? Mira lo que dice, Hechos capítulo 2 versículos 46 al 47 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué cada día? Porque cada día ellos hacían algo, cada día ellos cumplían la misión. Y Hechos capítulo 12 versículo 12 dice dónde se reunían: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando. Exactamente, así es. Pero ¿dónde más se reunían los creyentes del primer siglo? Ve lo que dice Romanos capítulo 16 versículos 3 en adelante: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué otro texto también nos ayuda a ver esto? Colosenses capítulo 4 versículo 5 nos dice dónde se reunían. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otro texto más, Filemón, en el versículo 2 dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿En dónde se reunían? En las casas. Ellos crecían así. Los templos eran considerados o las sinagogas eran considerados como un lugar de instrucción, donde ellos iban a aprender, donde eran enseñados. Pero en las casas eran los lugares donde ellos compartían el evangelio, no en el templo. Ahora necesitamos hoy día, hermanos, una iglesia centrada no en sí misma, sino una iglesia centrada en la comunidad. Una iglesia que se centra en sí misma solamente ve sus problemas internos y entonces no puede ver
las necesidades de la comunidad. Pero una iglesia que se centra en la comunidad, ve las necesidades de la comunidad y sus problemas, no es que no trate de resolverlos, los lleva a Dios, los lleva a Cristo, que es el único que puede darle paz a una iglesia. Entonces, hermanos, uno de los factores del crecimiento de la iglesia primitiva es que cumplía la misión de predicar el evangelio. ¿Tú y yo queremos regresar a la fe de la iglesia primitiva? Entonces, esto es lo que debemos hacer: reunirnos y organizarnos en grupos pequeños para compartir el evangelio. Así es, ellos se reunían en pequeños grupos, en casas. En el año 312, cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Estado, la iglesia dejó de reunirse en las casas para edificar locales dedicados al culto cristiano. Es decir, Constantino encerró a la iglesia, a los grupos pequeños o a la iglesia en templos, ¿sí? Les construyó templos. Hoy día la iglesia está encerrada en templos. Deberíamos salir de nuestros templos para poder predicar. Estos locales se convirtieron posteriormente en las grandes catedrales, entre otros casos. Así que la iglesia entonces perdió su énfasis en el trabajo de todos los creyentes y se lo dejó solamente a los sacerdotes. Pero entonces, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, ¿cuál fue la razón por que el pueblo fue destruido en los días de Oseas? Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Qué dura reprensión Dios da a su pueblo, a los sacerdotes, a los dirigentes, a los líderes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la responsabilidad del ministro es grande. Por cuanto desechaste del conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Le dijo en aquellos días a los líderes espirituales del pueblo. No queremos que eso se repita hoy día, que Dios nos deseche como líderes por no haber hecho nuestra obra. Tenemos una gran obra que hacer. Por lo tanto, yo te invito a que nos sigas acompañando cada semana para seguirte capacitando, entrenándote, pero también preparándote para cumplir la misión cada día. Que Dios te bendiga. Te espero en la siguiente clase. Hasta luego.